familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de una nueva temporada de Mercado Salvaje. Hola Nicolás Salvajes, ¿cómo les va? Bueno, volvimos, así es, primer programa del 2026 para Mercado Salvaje. Por eso te pido tu me gusta para arrancar con el primer programa de esta temporada. También te invito a entrar a clavebursátil.com porque hay novedades, así es, arranca un nuevo año y vos podés invertir en tu capacitación, en adquirir habilidades monetizables que te hacen ganar dinero. Por eso en clavebursátil.com vas a encontrar los mejores cursos y capacitaciones dados por inversores que tenemos la piel en el juego, sí, que invertimos nuestros ahorros en el mercado y te enseñamos a vos cómo hacerlo en clavebursátil.com. Aparte, habrás visto que tengo puesto la casaca de YPF, así es porque en clavebursátil.com/merch ahora vas a encontrar, además del merchandising del Al30, del Merval, también de YPF y de otras acciones y CDRs. Así es, en clavebursátil.com/merch. De hecho, vas a encontrar hasta cosas de Mercado Salvaje. Así es, y no solo indumentaria, también vasos térmicos, botellas térmicas y más. Todo esto en clavebursátil.com/merch. Y ahora arranquemos con el análisis y primero, como siempre, vamos a ver el Merval, que tuvo una semana negativa, bajando aproximadamente un 4% medido en dólar CCL. Pero podemos ver que básicamente el Merval está lateral, prácticamente al mismo precio que alcanzó tras las elecciones de octubre. Vean, la semana de las elecciones de octubre cerró acá y ahora estamos ahí nomás, con bastante volatilidad en el medio, pero estamos encerrados ahí cerca de los $2.000 desde las elecciones de octubre. Es decir, ya estamos hace 3 meses prácticamente en estos niveles. Las acciones bancarias cayeron esta semana, vemos a Galicia cayó prácticamente un 9%, marcando una vela roja, pero de nuevo seguimos ahí estancados en los niveles posteriores a las elecciones de octubre. Lo mismo para Grupo Superville, que cayó esta semana más de un 10%. Pero el que viene mejor es Banco Macro. Veamos que Banco Macro está a precios levemente más altos que los que alcanzó en la semana posterior a las elecciones, y esta semana cayó nada más que un 3,5%. Si cambiamos de sector y nos vamos a ver Pampa Energía, podemos ver que esta semana cayó un 4% y que se encuentra también en valores similares a los alcanzados tras las elecciones, en línea con el Merval. Situación similar a la de TGS, que también está en tendencia como Pampa. Esta semana cayó solamente un 2%, se mantiene por arriba de la línea tendencia alcista de largo plazo y está prácticamente a los mismos valores de después de las elecciones de octubre. Pero acá tenemos algo diferente en IRSA, así es, la empresa de propiedades comerciales está bastante más arriba que después de las elecciones de octubre y en máximos recientes. Aún así, todavía le queda un casi 28% de suba para el caso de ir a los máximos que obtuvo en noviembre 2017 durante el gobierno de Macri. Así que el Merval viene bastante aburrido, lateral, con volatilidad y sin poder superar los máximos que alcanzó en mayo 2025, que fueron los mismos posteriores a las elecciones de octubre de 2026, quedándose estancado, podríamos decirle, en torno a los $2.000. ¿Y qué pasó esta semana con los bonos en dólares? Bueno, por acá tenemos bastante más noticias. Tenemos un riesgo país que está en 570. Y acá tal vez no podemos hablar de estancamiento porque entre las elecciones legislativas y el valor del riesgo país de hoy, sí tuvimos una mejora, y esa mejora se dio con la noticia del cambio del régimen cambiario de la Argentina, donde se reemplazó la banda que iba al 1% como techo a una banda que ajusta por inflación y se anunció la compra preanunciada de reservas. Eso alcanzó para que el riesgo país bajara de la zona de 650 a la de 570, en la que ha permanecido también esta semana, pero con noticias y movimientos interesantes en los últimos días. Podemos ver que justamente luego del pago de enero, que lo tenemos marcado en el gráfico acá con esta línea vertical, donde también habíamos marcado los 570 puntos como el límite entre el riesgo de default y la zona de rollover. Bueno, estamos ahí al borde de la zona de rollover y habiendo pasado el pago de enero. Ahora tenemos 6 meses hasta el pago de julio, que es la próxima fecha relevante para los bonos argentinos. Y esta semana tenemos un AL 29 que subió un 0,2 en dólares.
dólares, un AL 30 que subió un 0,4, un AL 35 que subió un 0,8, un AE 38 que subió un 1,15 y un AL 41 que cayó un 0,3, mientras que el bono insignia de la provincia de Buenos Aires cayó un 1,17. Pero tal vez lo más importante de los últimos días respecto a los bonos en dólares, en realidad son dos cosas, ¿no? La primera, el pago que les acabo de mostrar en el gráfico con la línea vertical del 9 de enero de los 4.300 millones de dólares. Y lo segundo lo vamos a ver en la próxima sección y tiene que ver con la acumulación de reservas del Banco Central. Metámonos con el pago de enero, los 4.300 millones. ¿Cómo se pagaron? Bueno, de 4 maneras más o menos parejas. Dividamos la torta en 4 partes. 1.000 millones se pagaron con la colocación de la N29. Otros 1.000 millones se pagaron con dólares que el Tesoro fue comprando en el mercado cambiario. Y el resto, el 50%, en realidad no son 4 formas, sino son 3. El 50% se pagó con un repo, que es un préstamo de un banco al otro, de una duración aproximada de un año, a una tasa un poco más baja que el 8%. O sea, una tasa mejor que la que consiguió el gobierno en la colocación del AN29. Ahora, cuando hablamos del pago de rentas, cómo se hace y a qué tasas se logra refinanciar lo que se logra refinanciar, lo hacemos porque queremos saber qué va a pasar con los bonos en el futuro y lo tomamos como un termómetro del apetito del mercado por el riesgo argentino para poder trazar nuestras estrategias de inversión. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de cómo se hizo el pago de enero? Bueno, les voy a poner cuál sería hipotéticamente el peor escenario y cuál sería el mejor, para que podamos evaluar cómo salió el pago de enero. El peor escenario hubiera sido que nadie quiera refinanciar a la Argentina y que el Tesoro no tuviera los dólares para pagar. Y en ese caso, hubiera recurrido al prestamista de última instancia, que hoy en día para la Argentina es el Tesoro americano, con el swap. Bueno, ese escenario, el peor de todos, no sucedió. Para nada. De hecho, el Tesoro americano, que había abierto el swap por unos 2.200 millones de dólares, ya lo cerró, o sea, ya fue devuelto ese dinero al Tesoro de Estados Unidos y el swap está 100% inactivo, aunque disponible. Ahora, eso hubiera sido el peor caso. ¿Cuál hubiera sido el mejor caso? Bueno, que con la N29 o cualquier otro bono hubieran podido emitir 4.000 millones y pagar todo directamente con un nuevo bono, como hacen el resto de los países. Eso sucedería si hubiera un apetito tan grande por bonos argentinos, por invertir en la Argentina, que el equipo económico hubiera podido aprovechar esa situación para refinanciar toda la deuda en el mercado, como hacen la mayoría de los países. Bueno, esa tampoco fue la situación. Sin embargo, podríamos pensar que lo que terminó pasando fue de la mitad hacia positivo. O sea, fue ligeramente positivo. Porque, bueno, un 25% sí se pudo refinanciar en el mercado. La tasa fue bastante alta, pero bueno, es la primera colocación en 8 años. Después el Tesoro logró comprar 1.000 millones de dólares con recursos propios, y también eso es algo positivo. Y después el repo es como pseudo mercado, es como en el fútbol dicen ganar el partido con el escritorio sin jugar. Bueno, si tenés muy buenos lazos en la industria, si tenés muy buenas conexiones, muy buen poder de lobby con los bancos internacionales, podés conseguir este tipo de préstamos que claramente igual los bancos internacionales no se lo van a prestar a Caputo solo por una cuestión de amistad, sino que tiene que ser un negocio entre interesante y seguro para ellos para finalmente hacerlo, pero no es lo mismo que someterse a una licitación donde participan todos los inversores en el mundo y se puede evaluar cuál es el apetito por deuda argentina, sino que depende más de las relaciones y de las conexiones de lobby que pueda tener el equipo económico con estos bancos internacionales. Probablemente el riesgo país no reaccionó ni a la baja ni al alza con el pago de enero hecho de esta manera, porque era algo que ya se sabía de antes. Desde hace meses Caputo había informado que tenía disponible hasta 7.000 millones de dólares ofrecidos por repos de bancos internacionales. Por otro lado, la colocación de la N29 ya había ocurrido el mes pasado y los dólares del Tesoro estaban ahí en la cuenta y se podían ver, o sea, no hubo ninguna novedad. Lo malo hubiera sido que no estuviera el repo y que hubieran usado el swap de Estados Unidos, que no ocurrió. Y lo bueno hubiera sido que hubieran colocado otro bono para levantar esos 2.000 millones y pagar un porcentaje más grande del vencimiento con refinanciación en el mercado abierto internacional, y eso tampoco ocurrió. Así que lo que pasó fue ligeramente positivo, y no lo digo yo,
Lo dice también Morgan Stanley en un informe del pasado 12 de enero, donde titula: el primer pago de deuda en dólares fue un examen aprobado, digamos. Pasaron el test. Y dicen, ¿y ahora qué viene? Entonces volvamos al gráfico del riesgo país, donde veíamos que dentro de 6 meses tenemos otro pago de deuda. Y cómo se haga ese pago de deuda va a ser en base a qué pase con los bonos en estos 6 meses. Y eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué puede pasar con los bonos en los próximos 6 meses? Bueno, lo más importante que dice Morgan Stanley es que ellos creen que el próximo pago de acá a fin de año, en realidad, en todo lo que es el 2026, la Argentina va a poder colocar 6.000 millones de dólares en bonos, justamente en dólares, tanto internacionales como domésticos, o sea, ley internacional, ley argentina. Y esto no es moco de pavo. Para que la Argentina pueda colocar en el mercado 6.000 millones de dólares en bonos, algo que hoy no puede, ¿qué tiene que pasar? Tiene que bajar el riesgo país. Justamente, la Argentina no está pudiendo colocar más bonos en dólares para refinanciar la deuda como el resto de los países, porque el mercado le pide una tasa demasiado alta, tiene un riesgo país demasiado alto. Eso es lo que lo deja afuera del refinanciamiento. Para que pase lo que dice Morgan Stanley, que se coloquen 6.000 millones este año, tiene que bajar el riesgo país. Y ahí es donde está el punto importante para nosotros los inversores. Nosotros en el programa Boneros y en nuestros informes a los inversores hacemos una simulación que ya la deben haber visto, donde simulamos una curva con un riesgo país de 400 puntos, con una pendiente positiva, y la hacemos de una manera de manual, o sea, empezando con la TIR en 7% en la parte corta de la curva, yendo hasta 9% y subiendo un 0,5 en cada escalón. O sea, bien de libro de texto, de un ejemplo muy básico y con números redondos. Y eso nos viene dando que la E38 es el que tiene más potencial de suba, que es apenas, digo apenas entre comillas, dado a los números que estamos acostumbrados con los bonos argentinos, de un 10% de alza si es que se da este escenario. No sé de qué manera, pero en ese mismo informe, Morgan Stanley también dice que a lo largo de la curva preferimos la parte larga y en particular el AE38, Argent 38. Fíjense que ni siquiera habla del global 38, el GD, sino del AE Ley Argentina, que es el que tenemos acá. Y ahí tenés tu hipótesis de inversión. ¿Cómo va a refinanciar la Argentina este año sus vencimientos? En el mercado, Morgan Stanley cree que por 6.000 millones va a poder hacerlo en el mercado. Y para que esto ocurra, los bonos tienen que subir. ¿Cuánto? Bueno, ¿y cuál es el que tiene mayor potencial? Claro que en ese informe de Morgan Stanley detalla y un montón de cuestiones económicas y financieras de por qué cree que va a pasar esto, pero lo importante para nosotros me parece que es identificar la hipótesis de inversión, que viene siendo la misma de siempre, el reingreso de Argentina a los mercados internacionales y qué puede pasar con nuestros bonos en ese escenario. Como podemos ver, todavía queda algo de alza en caso de comprobarse esa hipótesis de inversión, pero no sería con ganancias extraordinarias. Aunque tengamos en cuenta que este bono, por ejemplo, el AE38, durante el año te va a pagar casi un 6% del valor del bono de rentas y amortizaciones. Es decir que si se da este escenario de suba de un 10% adicional del AE38 y vos permaneces durante el 2026 con el bono en cartera, vas a sumar también un 6% de estos intereses, con lo cual vas a terminar teniendo un retorno total de 16% de acá a un año con el AE38 en este escenario. Probablemente el driver más importante para los bonos argentinos, a la luz de lo que se viene hablando en los informes, de lo que hablan los organismos, de lo que pide el Fondo Monetario, tiene que ver con la acumulación de reservas en el Banco Central, que es algo que viene pasando y que lo vamos a ver ahora en la próxima sección cuando hablemos del tema del dólar. Así que atentos a vincular la hipótesis de inversión argentina en bonos en dólares con la dinámica del mercado cambiario, porque va de la mano. Pero antes pasemos a ver los bonos en pesos, que esta semana anduvieron bastante bien. Por ejemplo, tenemos un DCP que subió un 1,2 medido en dólares, un PR17 que subió casi un 1% también medido en dólares. Pero veamos las curvas, ¿no? Porque en lo que es tasa fija en pesos, estamos con una curva fuertemente invertida. Vean que tenemos la parte corta mucho más arriba que la parte larga. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos habla del régimen de política monetaria que aplica el gobierno en este momento. Ese régimen de política monetaria prioriza el apretón monetario para tratar de lograr la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios en general, ¿no? De la inflación también. O sea, no quiere que haya ni un peso de más en la plaza que no esté genuinamente demandado. O sea, que haya un síntoma o una prueba
fuerte de que ese peso es demandado. De esta forma, la base monetaria se mantiene bastante chica en términos históricos, y cuando sube la demanda de pesos, como ha sido fin del año pasado, principio de este año, como no hay una contrapartida de emisión por parte del Banco Central, los bancos que todavía están sometidos a una política de encajes dura, tienen que salir a conseguir pesos de cualquier lado para integrar esos encajes, y dos cosas hacen para conseguir los pesos. Una, lo han visto, toman caución a un día y hacen subir la tasa. La tasa de caución a un día es extremadamente volátil y no debemos extrapolarla a tasas mensuales, semestrales o anuales, porque es una tasa de un día solo. Si un día se va al 100% anual, no significa que la tasa de acá a un año es 100%, es solo una colocación hasta el día siguiente. Bueno, esa es una de las fuentes de liquidez inmediata de los bancos, pero la otra fuente de liquidez de los bancos es vender los títulos que tienen en cartera, y naturalmente, ¿cuáles son los títulos de mayor liquidez? Donde los bancos pueden salir a vender sin tirar el precio tan abajo y por ende sin perder tanta guita. Bueno, es en la parte corta. Los títulos prontos a vencer son los que tienen siempre más liquidez. Entonces los bancos van y venden ahí para hacerse de pesos, para integrar los encajes, hacen caer el precio, hacen subir el rendimiento, y así es que tenemos una curva muy invertida de tasa fija. Sin embargo, veamos que a medida que nos estiramos en la duración, las tasas convergen hacia un 35% más o menos en línea con la tasa en pesos, bastante parecida a la inflación del último año, que estuvo en el 31-32%. O sea, cuando vemos esto, nos damos cuenta que tiene que ver con una tensión de corto plazo producto de la falta de liquidez. Esto debería normalizarse en la medida que crezca la base monetaria, que se emitan pesos, que esa liquidez empiece a inundar de alguna manera la economía y los bancos no tengan que salir a exprimir las piedras para conseguir pesos para integrar sus encajes. Veamos que en el caso de los bonos SER y las letras SER no pasa eso y la curva tiene una pendiente normal. En relación a esto, veamos el resultado de la licitación del Tesoro que se produjo esta semana, el día miércoles, la primera licitación del año, porque esto nos da datos interesantes. Recordemos, los bancos están necesitados de liquidez, producto de la política monetaria que aplica el equipo económico, que tiende a mantener una base monetaria que hoy es reducida para tratar de inducir la estabilidad de precios y que se emitan pesos solamente cuando hay una prueba fehaciente de que existe demanda de pesos. ¿Cuál es hoy el mecanismo que eligió el gobierno para determinar que la emisión de pesos es contra demanda real? Bueno, la compra de dólares de parte del Banco Central, que empezó 10 ruedas atrás y que se está empezando a producir. Pero eso lleva tiempo y la liquidez que eso implica todavía no la vemos plenamente en el mercado. Analicemos el resultado de la licitación para conocer el estado de situación respecto de este tema. Veamos que se ofreció tasa fija, SER, TAMAR y Dólar Link. Por lejos, más del 60% de la guita terminó yendo a tasa fija y principalmente de corto plazo. Títulos al 27 de febrero y al 29 de mayo. En menor medida, un poquito, 1 billón de pesos de los 9 billones fue a SER. 1,5 billones fue a TAMAR. Y prácticamente nada fue a Dólar Link. Entonces, ¿qué vemos? Primero, el mercado prioriza hacer colocaciones de corto plazo. Esto tiene sentido. Y volvamos a la curva de pesos. Si los bancos están sin liquidez y tienen que reventar sus letras para conseguir los pesos para integrar los encajes, es lógico que cuando cobran sus bonos y los refinancian, no elijan estirar la duración e irse a una colocación de largo plazo, porque tienen una necesidad acuciante de liquidez de corto plazo. Entonces es lógico que más del 50% de toda la licitación haya ido a los dos instrumentos de más corto plazo. Pero fíjense que en corto plazo vos también tenías SER, podrían haber ido al 29 de mayo con una letra SER, pero no, hubo mucho más demanda de la letra tasa fija. O podrían haber ido al 27 de febrero o al 31 de marzo con Dólar Link. Y no fueron ahí, fueron a tasa fija. Entonces, primera conclusión era, el mercado está priorizando tener la liquidez en el corto plazo. Tiene sentido por cómo es el régimen monetario actual. Segundo dato, el mercado apuesta por la tasa fija y le da la espalda a SER y a Dólar Link.
¿Qué cree? Entonces, que no va a haber un salto ni de la inflación ni del dólar en ese corto plazo. Elige colocarse a corto plazo, pero a tasa fija. Quiere fijar esta tasa. No se quiere atar al SER ni al dólar. Segundo dato importante. Esto sucede en el contexto del dato de inflación de diciembre, que también salió esta semana, justamente casi al mismo tiempo que la licitación, donde la inflación fue un 2,8, arrojando un 31,5 para todo el año 2025. Acá no vamos a hacer el análisis que hacen en todos lados de si es bueno, si es malo. Los que dicen que es bueno te lo comparan con los años anteriores, de 3 dígitos, y bueno, ahora es 31. Los que dicen que es malo te van a cortar el gráfico acá y te van a mostrar los últimos 8 meses, donde fue subiendo prácticamente en todos los meses. Pero hay otros que te van a decir, como por ejemplo, la consultora INVEC nos mostró un gráfico donde comparan distintos planes de estabilización y te muestran cuántos años tardaron Perú, Polonia, Israel y Chile en bajar la inflación de 3 dígitos a 1 dígito, y podemos ver que Perú tardó 6 años, Polonia 10, Israel 13 y Chile 20. Pero a nosotros que somos inversores y queremos saber qué comprar, en qué invertir, no nos importa esa charla de asado, de quincho o de café de es bueno, es malo, el dato y la comparativa entre los gobiernos. Lo que nos importa conocer es qué nos conviene comprar, como vimos recién que hizo la licitación, que fueron a tasa fija de corto plazo. Bueno, con gráfico de IEB podemos ver cuál es la inflación break-even entre una inversión a tasa fija y una SER, hablando de papeles del Tesoro. Por 2 cosas nos importa el dato de la inflación break-even entre tasa fija y SER. La primera, porque nos muestra el termómetro del mercado, o sea, el mercado con estos precios nos muestra qué piensa que va a pasar, en función de qué invierte. Y eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. ¿Qué es la inflación break-even? Bueno, vos tenés en el mismo mes y en la misma fecha, como vimos recién en el 29 de mayo, el vencimiento de un papel a tasa fija y un papel SER, los dos del Tesoro. Dependiendo cuál sea la inflación de acá a ese 29 de mayo, va a ganar en rendimiento la tasa fija o va a ganar en rendimiento el SER. Bueno, a partir de qué inflación gana el SER y a partir de qué inflación gana tasa fija, bueno, ese número de inflación es el break-even, es el punto de equilibrio. De hecho, si la inflación es la que vemos en el gráfico, empatan tasa fija y SER. Veamos, para enero 2,5. A partir de febrero baja al 2 hasta abril. Y de abril a octubre 1,7. Y de octubre al año siguiente 2%. Esos son los break-even, según el gráfico de IEB, implícitos en los precios del mercado en la comparación entre tasa fija y SER. Entonces, dado que el break-even es 2%, por ejemplo, de acá en adelante, hagamos el ejercicio hasta mayo, los primeros 5 meses del año, si yo me coloco en papeles SER y la inflación mensual supera el 2%, voy a haber superado la tasa fija. Le voy a ganar a la tasa de la tasa fija. Ahora bien, si yo me compro tasa fija y la inflación es menor al 2%, yo voy a ganarle al bono SER. Aparentemente, según podemos guiarnos por el resultado de la licitación, que eligieron ir a tasa fija, no a SER, estos bancos, los que manejan el grueso del dinero de las licitaciones, prefirieron ir a tasa fija. Es decir, podemos inferir que tienen una visión constructiva sobre la inflación a corto plazo. O sea que no deben pensar que esta escalera que viene subiendo de la inflación, que llegó a 2,8, va a seguir subiendo, o sea que se va a ir a 3. Si fueron más a tasa fija de corto plazo y no a SER cuando podían hacerlo porque estaba ofrecido en la licitación, uno puede inferir que ellos creen que la escalerita va a empezar a bajar a partir de ahora. Ese dato te puede servir para tomar una decisión. Si vos querés comprar un bono en pesos con vencimiento de acá a mayo o antes, tal vez si crees que tienen razón los bancos que participaron de la licitación, te va a convenir más colocarte a tasa fija que hacer. Sin embargo, si pensás por algún otro motivo que la inflación se va a quedar acá en el 2,8 o inclusive va a subir, te conviene comprarte un papel SER y no uno tasa fija. Pero no solamente medimos nuestras inversiones contra inflación, o sea en términos reales, sino también en términos de dólares. Por eso vamos a ver qué estuvo pasando con el dólar, que vemos acá con gráfico de Capital, donde vemos el último año entero de cotización del dólar oficial, ya sin la banda superior al 1% porque no corre más
podemos ver que se ha producido una baja aproximadamente de 3% del dólar mayorista esta semana. Y esto no se da solo, se da acompañado de otros indicadores muy interesantes. Primero, con gráfico de PPI podemos ver cómo la liquidación de dólares del agro creció esta semana y en particular la mayor suba fue luego de la licitación, la que vimos recién. La interpretación de PPI es que el resultado de la licitación, con las características que vimos recién, en la cual el Tesoro logró refinanciar más del 100% de los vencimientos, en la cual el Tesoro convalidó una tasa más alta de la que había ofrecido la última licitación, convenció a los financistas del campo a que convenía vender los dólares al precio de esta semana en vez de especular con esperar un precio más alto y aprovechar esas tasas de interés más altas en el corto plazo para justamente vender los dólares de esa cosecha fina récord en el maíz que vimos a fin del año pasado y en la primera quincena de este año de la que tanto habíamos hablado. Bueno, finalmente se decidieron tras ver el resultado de esa licitación y empezaron a volcar más dólares al mercado. Algo que no había pasado como nosotros pensábamos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, sino que empezó justamente cerca del 15 de enero, pero es como que se corrió un mes hacia adelante esa oferta de dólares. Pero no es el único dato importante de la semana respecto al mercado cambiario, porque el dólar cayó 3%, con aumento de liquidación del agro, pero también, con gráfico de PPI, con caída del interés abierto en dólar futuro. O sea, no podemos decir que el dólar bajó porque hubo una intervención del Banco Central en dólar futuro, porque lo que pasó fue lo contrario. Fue cayendo el interés abierto en el mercado de dólar futuro, lo cual nos hace inferir que no hay participación del Banco Central. Y si la hubiera, cada vez es en menores cantidades. No solo esto, sino que el dólar que bajó ese 3% lo hizo con compras todos los días del Central. Miren, lunes 55 millones, martes 55 millones, miércoles 187 millones, jueves 47 millones y viernes, acá lo agrego, me había faltado, 125 millones. Son compras de las más grandes desde la época del blanqueo en el 2024. ¿Se acuerdan que el gobierno planteaba que no podía comprar dólares el central porque iba a hacer subir el precio? Bueno, finalmente está comprando y el precio cayó. Y esto era algo que podía pasar, porque esta compra de dólares del central puede convertirse en el inicio de un círculo virtuoso. Habíamos visto antes, en el gráfico de la curva invertida de tasa fija en pesos, la crisis de liquidez que sufren los bancos en este contexto, en este régimen monetario, que les hace vender los papeles de corto plazo y así hacen subir la tasa de interés como un efecto secundario que impacta en la actividad económica. Pero ahora, con esta compra de dólares del Banco Central, se está empezando a expandir nuevamente la base monetaria. Sí, pesos nuevos emitidos contra demanda genuina, según el criterio del propio programa monetario, que es contra venta de dólares. Y si esto continúa, va a haber cada vez más liquidez, va a crecer la base monetaria y los bancos van a tener suficiente liquidez para integrar sus encajes sin necesidad de vender sus bonos ni de tomar caución. Y eso haría bajar la tasa de interés y eso reactivaría el consumo y la actividad económica. Como vemos en gráfico de PPI, que de hecho le falta la rueda del viernes, porque es un gráfico del jueves a la mañana, ya lleva comprado más de 700 millones de dólares en lo que va de enero el Banco Central. Miren si llega a 1.000 y se hace 1.000 por mes, 12.000 millones en el año. Si eso es así, el crecimiento de la base monetaria va a ser significativo y eso debería implicar, considerando que no hay elecciones este año y no tiene por qué haber un evento disruptivo de la caída de la demanda de dinero, la caída de la tasa de interés y la recuperación de la actividad económica, que obviamente no depende nada más que de la liquidez, pero es uno de los factores más importantes. Hay que mencionar también, acá con gráfico de Amílcar Collante, que las monedas de la región vienen teniendo una buena performance en esta primera quincena de enero también. Así que tenemos un viento a favor de emergentes que va de la mano con un índice dólar americano que viene cayendo de la mano de los temores que produce la tensión entre Powell, presidente de la Fed, y Trump,
que lo quiere echar y de hecho una causa penal que le quieren iniciar, que le hicieron un requerimiento y se interpreta como un ataque a la independencia de la Reserva Federal por parte del gobierno de los Estados Unidos, y esa debilidad en el dólar americano es fortaleza para las monedas emergentes, entre las cuales está el pesito argentino. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta primera quincena del año 2026 para el mercado de los activos argentinos? Venimos con un Merval y un riesgo país que están relativamente estancados después de las elecciones. El Merval en los $2.000. El riesgo país primero se estancó en 650, posterior a las elecciones, con el anuncio del nuevo régimen bajó a 570 y se volvió a quedar ahí. Y ahora, con estas compras de dólares del Banco Central, la pelota está del lado del mercado. Debería empezar a caer el riesgo país, sencillamente porque está pasando lo que el mercado estaba pidiendo y los acreedores estaban pidiendo. Y no es solo una cuestión de caprichos, sino que justamente la solvencia en dólares del central era la parte que le faltaba al plan financiero del gobierno para hacer sostenible la deuda en dólares. Las reservas todavía son negativas, están muy lejos del objetivo acordado con el Fondo Monetario, pero los resultados de compras diarias que estamos viendo este año están siendo realmente impresionantes, muy por encima del 5% diario que se había comprometido el gobierno cuando anunció el programa. Si eso es así, tiene que bajar el riesgo país, y si eso sucede, también debería mejorar, en particular las acciones bancarias y de la mano de ello el índice Merval. Mientras que, como vimos en el gráfico de INVEC, es posible que la inflación de Argentina permanezca en niveles de 2 dígitos, entre 20 y 30% durante años hasta llegar a un dígito. Tal vez pensar que la inflación vaya a cero, como tantas veces ha dicho el presidente, es ponerse una vara demasiado alta y no es realista. Ahora ahí se abre una pregunta. ¿Qué va a preferir el mercado? ¿El mercado estará contento con el Banco Central acumulando dólares, el riesgo país bajando, aun cuando la inflación se queda estancada acá y no baja más? ¿Qué va a priorizar? ¿La inflación o las reservas? Hasta acá el gobierno vino priorizando la inflación y era algo que el mercado le criticaba, que no compraban dólares para no hacer subir la inflación. Bueno, ahora que sí está comprando dólares, si la inflación se mantiene en estos niveles, 30% anual, por un tiempo más, incluso hasta el fin del mandato de Milei, ¿va a estar cómodo el mercado con eso o va a empezar a pedir el otro resultado? Bueno, es algo que iremos monitoreando de cerca acá en Mercado Salvaje, pero que vos podés seguir mucho más de cerca si te asesorás con nosotros en tus inversiones, que es algo que no tiene ningún costo fijo asociado para vos y que aprovecha las comisiones que ya estás pagando en tu broker, pero sin nuestro asesoramiento. Entrá a clavebursátil.com/inversores o clavebursátil.com/asesores, van los dos a la misma página, donde vas a poder conocer los brokers con los que tenemos convenio y abrir una cuenta con nosotros que no tiene ningún costo ni de apertura, ni de mantenimiento, ni de honorarios, sino que se costea directamente con las comisiones normales. Entra a clavebursátil.com para asesores y puedes mandarnos tu consulta cuando quieras. Además, te cuento que en clavebursátil.com/mentorías vas a poder agendar una charla privada 1 a 1 que queda grabada para que vos puedas ver cuando quieras de nuevo el video con Sebastián García, nuestro asesor senior de personas y empresas. Seguramente vos ya lo conocés, mucha gente ya se entrevistó con Sebas, que es como tu psicólogo financiero. Podés compartir la pantalla, mostrar tu comitente, contar todas tus necesidades, tus problemas y tener una solución a tu medida. En clavebursátil.com/mentorías vas a poder agendar directamente en un calendario la fecha y hora de la mentoría, que dura 1 hora y que es absolutamente privada. Esto en clavebursátil.com/mentorías. Y así es como pasamos a la sección internacional de este programa. Adelante, Nico. Vamos con el análisis de mercado internacional, donde vamos a estar viendo lo que sucedió durante estas últimas 2 semanas. De esta manera, cómo inicia el año 2026 y observar la dinámica predominante, ya que nos puede marcar el paso hacia adelante. Para esto vamos a repasar los principales índices de Wall Street, los distintos sectores del equity norteamericano, también repasar principales datos y eventos económicos y por último, por supuesto, hacer un repaso de mercados emergentes, haciendo hincapié principalmente en el movimiento del precio en los commodities. Comenzamos mirando el índice S&P 500, principal índice del mercado de Estados Unidos en visión semanal.
Podemos observar en el gráfico 3 medias móviles, en violeta la media de 200 semanas, un promedio muy interesante para mirar la tendencia de muy largo plazo, en línea blanca el promedio de 200 días para mirar la tendencia predominante de mediano o largo plazo, y en línea verde la media de 22 semanas como para ir midiendo más la tendencia a corto plazo. Podemos observar que actualmente el índice de S&P 500 se encuentra en tendencia alcista de largo, mediano y corto plazo. En lo que respecta al inicio de año 2026 podemos observar una tendencia alcista en la primera semana del año, que es esta vela verde que podemos observar por acá. Tuvimos una muy buena semana, superando al alza la zona de los 6.900 puntos, que venía siendo una resistencia que no se podía superar. Finalmente la supera, marca nuevos máximos históricos por arriba de los 7.000 puntos. Y esta última semana tuvimos una semana prácticamente sin movimiento. Pasamos ahora a lo que es el índice tecnológico, el índice Nasdaq, y podemos observar también una clara tendencia alcista operando arriba de la media de 200 semanas, de 100 días y de 22 semanas. Está muy clarita la tendencia, ¿no? Impulso alcista, retroceso, impulso alcista, retroceso, impulso alcista, retroceso, impulso alcista. Y ahora vemos que estamos en un periodo de pausa de corto plazo con un movimiento más bien lateral hace ya 2 meses y medio. Noviembre, diciembre y mitad de enero venimos en todo este movimiento lateral, pero sin perder la media de 22 semanas, con lo cual continúa en tendencia alcista también de corto plazo, a ir siguiendo al índice tecnológico, ya que tenemos toda esta resistencia de corto plazo y la media de 22 semanas como nivel de soporte. Entonces se va a ir comprimiendo cada vez más el rango de movimiento y en algún momento va a tener que definir, ya sea a la baja o al alza, de momento sin una definición clara en el sector tecnológico. En lo que respecta al índice Dow Jones podemos ver una dinámica diferente, con un inicio de año fuertemente alcista. Observemos, la semana pasada tiró un tremendo velón verde marcando nuevos máximos históricos, superando ese nivel de resistencia que tenía anteriormente en torno a los 48.760 puntos. Logra superar ese nivel y se dispara hacia nuevos máximos históricos. Al igual que el índice S&P 500, esta última semana prácticamente neutral, sin movimientos, una pequeña velita de color rojo. Y mirando la tendencia, observamos una tendencia alcista también de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el índice Dow Jones no se lleva la mejor performance hasta el momento, sino que se la lleva el IWM, y estoy hablando del ETF del índice Russell 2000, índice que engloba a empresas de pequeña capitalización bursátil en los Estados Unidos, con lo cual arranca el año 2026 con predominancia de los sectores defensivos, ya que veíamos una mejor performance del Dow Jones por sobre el índice Nasdaq, pero además una mejor performance aún de las empresas de pequeña capitalización de mercado. Observemos 2 semanas fuertemente al alza para el índice Russell 2000, dando continuidad a la tendencia alcista que ya venía desde mediados del año pasado. Acá también observamos una tendencia claramente alcista de corto, mediano y largo plazo, operando arriba de todos los promedios móviles que venimos utilizando, y un índice que venía mucho más atrasado que el S&P 500 o el índice Nasdaq durante el año 2023 y 2024, donde tanto el S&P 500 como el Nasdaq e incluso también el Dow Jones desplegaron una importante tendencia alcista. El índice Russell venía prácticamente lateral, sin poder salir de todo este rango operativo. Este rango está comprendido por toda esta zona. Finalmente, mediados del año pasado, rompe al alza todo ese nivel de precio. Tenemos la ruptura al alza, posterior throwback de confirmación, y a partir de ahí la salida alcista para ir a buscar máximos históricos. Podemos decir entonces que de momento el año 2026 arranca mayormente positivo para el mercado de Estados Unidos. Siguen en tendencia alcista Wall Street, pero observamos una rotación de sectores, desde sectores tecnológicos hacia sectores más bien defensivos, y también por capitalización bursátil, desde las mega cap hacia las small cap. Vamos a ver ahora la performance por sectores del equity de Estados Unidos, y arrancamos mirando el ETF XLK del sector tecnológico, donde podemos observar una dinámica bastante similar al índice Nasdaq, una tendencia claramente alcista, pero con un periodo de pausa lateral en el corto plazo hace ya 2 meses y medio. Acá también tenemos a la media de 22 semanas como un nivel de soporte a no perder para
pensar en la continuidad de esta tendencia alcista de corto plazo y un nivel de resistencia que es toda esta línea de tendencia bajista que viene marcando todo este movimiento correctivo de corto plazo. Al analizar el sector tecnológico toma gran relevancia analizar a las 7 magníficas, ya que son las que más ponderación tienen dentro de este sector, y para eso podemos utilizar el ETF MAGS, que engloba justamente a las 7 magníficas, y podemos ver claramente este movimiento de pausa, lo que nos habla de cierta corrección dentro de las grandes tecnológicas. Si ahondamos un poquito más y observamos puntualmente algunos de estos activos, algunos de estos grandes valores, podemos ver que claramente están experimentando una importante corrección. En primer lugar estamos mirando Microsoft en visión semanal, donde podemos ver que hizo techo, marcó máximos históricos cerca de los $551 por acción allá hacia finales de julio del año pasado. Después tuvo un intento de superar ese nivel, no pudo hacerlo y marcó lo que se conoce como una figura de doble techo, una figura que suele ser señal de cambio de tendencia. Efectivamente, desde ese momento venimos con una importante caída en Microsoft, cerca de un 17% de baja desde la zona de máximos históricos y además perforando tanto la media de 22 semanas como la media de 200 días. Actualmente se encuentra en un nivel de gran relevancia que está en torno a los $460. ¿Por qué de gran relevancia? Porque había sido una importante resistencia anteriormente y ahora podría llegar a funcionar como soporte, así que veremos si efectivamente este activo reconoce esta zona de piso, esta zona de soporte. Caso contrario, podría profundizar aún más la caída y en ese caso ya tendríamos que ir a buscarla en la media de 200 semanas, un nivel de soporte para la tendencia alcista de fondo de muy largo plazo. Caso de Apple bastante similar. En el caso de Apple hace un mes y medio marcó máximo histórico y a partir de ahí comenzó un importante retroceso. Hace 2 semanas tuvo una fuerte caída y esta última semana continuó con la profundización de la baja, perforando la media de 22 semanas. De esta manera habilita a extender aún más este movimiento de corrección para ir a buscar quizás la media de 200 días. Meta es otro gigante tecnológico en movimiento correctivo. Observemos el movimiento de Meta, donde marcó máximos cerca de julio-agosto del año 2025, tuvo un periodo lateral de corto plazo sin poder superar ese nivel y a partir de noviembre, hace ya 2 meses y medio, viene en un proceso de baja más profundo, más violento. Observemos que tuvo la caída, el rebote a la media de 200 y a partir de ahí sigue cayendo. En el caso de Meta tenemos este nivel de soporte que fue donde rebotó anteriormente y caso contrario, si tenemos una profundización aún mayor de la caída, podría ir a buscar este nivel de soporte cerca de los $450. Netflix, la principal plataforma de contenido on demand, podemos ver también en una clara tendencia bajista de corto plazo. Incluso ya estamos viendo un cruce de bajista de la media de 22 semanas por sobre la media de 22 días. Es clarísimo el gráfico de Netflix. Hizo piso allá en el mercado bajista del año 2022. A partir de ahí inició una recuperación, una clara tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y acá en vez de un retroceso tenemos el quiebre de la media de 200 días y la aceleración bajista. Hizo máximo histórico en julio del año pasado y desde ese momento viene experimentando una fuerte corrección hace ya 6 meses que nos podría llevar a ir a buscar nuevamente la media de 200 semanas para Netflix. La realidad es que ya en este punto estaba cotizando a múltiplos de evaluación demasiado elevados y era esperable tener una corrección de precio. Amazon, dentro de las más resilientes en el sector tecnológico, podemos ver que todavía no ha perdido los promedios móviles de relevancia, sin embargo viene más bien lateral. Observemos que está cotizando a los mismos valores que inicios del año 2025. En el medio tuvimos toda la caída de marzo-abril con los aranceles de Trump, posterior recuperación, máximo histórico a finales de octubre del año pasado y todavía no pudo volver a ese nivel de precio. La primera semana del año 2026 tuvo una excelente performance. Esta última semana devolvió la mitad de la suba previa y se mantiene ahí, arriba de las medias móviles. Veremos qué sucede con Amazon. Sería importante que no pierda todo este nivel de precio para no pensar ahí ya en una caída adicional en Amazon y unirse al comportamiento que está teniendo la mayoría de las grandes tecnológicas. Por último miramos Google, que es la única de este grupo selecto que sigue todavía en una clara tendencia alcista, sigue arrojando muy buenas performances. En un momento supo ser
la más relegada, la más rezagada, todas subían y Google bajaba, y ahora todo lo contrario, cuando muchas se están corrigiendo, Google sigue subiendo y marcando nuevos máximos históricos. Arrancó muy bien el año, esta última semana volvió a marcar nuevos récords históricos, después devolvió más de la mitad de la suba inicial, pero sigue en una clara tendencia alcista, cómodamente arriba de todos los promedios móviles de relevancia. Sin embargo, cuidado a no entusiasmarse de más, porque si miramos el gráfico en visión mensual de Google, podemos observar un clarísimo canal alcista desde el año 2005, prácticamente toda la historia de este activo, y un canal que ha marcado la tendencia alcista de largo plazo de este papel, con muchos toques tanto en el techo de la figura, en el piso, como en la línea media de este canal de suba. ¿Y dónde estamos actualmente? Contra el techo del canal, posible nivel de resistencia. Desde múltiple evaluación tampoco luce barata, con lo cual yo por lo menos no compraría en estos niveles de precios, e incluso si tuviera posición consideraría reducir parcialmente. Cabe destacar también que dentro del sector tecnológico no todo es corrección. También hay una industria que sigue pujante y sigue mayormente positiva, que es la industria de semiconductores. Esta última semana tuvimos presentación de balance de Taiwan Semiconductors, la mayor fundidora de semiconductores a nivel global con sede en Taiwán, que trajo un excelente balance y sobre todo perspectivas muy optimistas de cara al año 2026. Eso trajo mayor optimismo al sector y estamos viendo muy buenas performances en distintos activos de la industria, como puede ser Applied Materials, Intel, Texas Instruments. Entonces vemos que sigue todavía pujante el sector de semiconductores, muy vinculado al auge de la inteligencia artificial. Otro sector que junto con el tecnológico habían sido de los mejorcitos durante el año 2025 y que han arrancado este 2026 ligeramente a la baja es el sector financiero, donde podemos encontrar los grandes bancos de inversión y empresas financieras. Atención que esta última semana tuvimos el inicio de la temporada de balances correspondientes al cuarto trimestre del año 2025 y como siempre arrancan los principales bancos de inversión. Estos balances vinieron ciertamente mixtos, algunos sorprendieron positivamente y otros sorprendieron negativamente, pero mayormente con un tinte negativo. Principales bancos como JP Morgan y Bank of America no estuvieron a la altura de las expectativas y arrojaron caídas en sus cotizaciones. De esta manera vemos una baja esta última semana en el ETF XLF del sector financiero. De todos modos podemos ver que el ETF se mantiene arriba de la media de 22 semanas, de la media de 200 días y muy por arriba de la media de 200 semanas, con lo cual acá sigue todavía firme la tendencia alcista de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, podemos ver que está perdiendo fuerza de suba. Observemos desde finales 2023, principios 2024, tuvimos un importante impulso alcista, toda la caída en marzo-abril del año pasado, recuperación y desde aproximadamente mediados del 2025 que esto se puso medio lateral. ¿Sí? Veremos si esto es una pausa de continuación de la tendencia o si es una zona de distribución donde se termina el impulso de suba y tenemos una importante caída. ¿Cuál sería la señal? Bueno, que perfore la media de 200 días, ahí tendríamos que estar alertas porque podría llegar a venir un periodo de baja más significativo para este sector. Activos representativos del sector financiero, por supuesto, Bank of America, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, vemos efectivamente esta última semana cayendo más de un 6% tras presentación de balance, en lo que va del año 2026 cayendo más de un 8%, sin embargo, ¿dónde frenó el precio? Justo arriba de la media de 22 semanas, reconociendo soporte en ese nivel, así que mucha expectativa a ver qué sucede desde esta zona para Bank of America. Si tenemos un rebote desde aquí, sigue firme la tendencia alcista, podríamos dar por escenario más probable la continuidad de la suba. Caso contrario, una perforación de estos niveles ya nos está hablando de perder la tendencia alcista de corto plazo y tener algún tipo de corrección más significativa. En el caso del JP Morgan vemos algo bastante similar esta última semana, cayendo poco menos de un 6% tras presentación de balance y también frenando justo arriba de la media de 22 semanas, así que misma visión que Bank of America, la expectativa a ver qué sucede en este nivel de precio. Por otro lado, miramos a Visa, que cotiza con el ticker B, una de las empresas más grandes del mundo en lo que es red de procesamiento de pagos, y podemos ver una importante caída esta última semana
que vino principalmente de la mano de una noticia que anunció que Donald Trump estaría queriendo impulsar una baja en las comisiones que cobran este tipo de compañías en las transacciones que se realizan en su red de procesamiento de pagos. Esto es tan solo una noticia. Yo considero que son estos momentos cuando una acción cae por simplemente una noticia, por una especulación y no por fundamentos reales, ya que estas empresas son empresas muy sólidas, con muy buenos negocios, muy buenos fundamentos, y cuando baja su cotización son los momentos para aprovechar. Igual tampoco para mandarse de una, porque podemos ver técnicamente que continúa en un movimiento correctivo. Hace ya 6 meses este movimiento se viene dando en una forma de canal bajista y ya ha perforado la media de 22 semanas y la media de 200 días, con lo cual tranquilamente esto podría seguir cayendo. Veremos en dónde hace piso. Ahora está en torno a los $330 por acción, que anteriormente había sido un soporte. Acá rebotó al alza, después siguió cayendo, así que puede llegar a ser soporte. Veremos qué sucede la semana que viene, pero la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista, así que si uno compra en este nivel, hay que tener en cuenta que esto puede seguir cayendo todavía más, considerar hacer compras escalonadas o esperar una confirmación de ruptura al alza de este canal bajista. En el caso de Mastercard vemos algo bastante parecido, también cayó fuerte con esta noticia que les comentaba, más de un 6% de baja esta última semana, y también viene en una tendencia correctiva hace aproximadamente 6 meses. Acá tuvo una especie de doble techo, a partir de ahí comenzó a retroceder y también perforó las medias de 22 semanas y de 200 días. En el caso de Mastercard me gusta este posible canal alcista por el cual viene transitando. Que observemos tiene varios contactos tanto en el techo como en el piso, y donde se encuentra ahora se encuentra justo contra el piso de este canal, con lo cual si mi visión es correcta podríamos estar en nivel de soporte y una zona interesante de compra. Veamos ahora los sectores que mejor han arrancado del año 2026, que son justamente los que más rezagados habían quedado durante el año 2025. Por eso estamos hablando de una rotación de sectores. Acá estamos viendo en pantalla el gráfico del ETF XLP, que engloba las principales empresas del sector de consumo masivo, y podemos observar 2 semanas de fuerte suba, esta última semana cerrando en un nivel muy importante que es una zona de resistencia que no ha podido superar ya en más de 4 ocasiones, y es un sector que viene lateral hace aproximadamente 1 año y medio, con lo cual toda la expectativa en esta zona a ver si logra superar al alza, y eso nos da una salida de este cuadro lateral para iniciar un nuevo impulso alcista. Destacadas de este sector tenemos que mencionar por supuesto a Coca-Cola, que cotiza con el ticker, y observemos Coca-Cola está cotizando al mismo nivel de precio que llegó a cotizar allá por agosto del año 2024. Mucha volatilidad para Coca-Cola, una fuerte caída a finales del año 2024, posterior recuperación en 2025, después desde mayo hasta septiembre una fuerte caída, hizo piso acá en esta zona de soporte que nos marca esta línea tendencial alcista que viene desde finales del año 2023 y de momento la sigue reconociendo, ya que la primera semana del 2026 la volvió a reconocer como nivel de soporte. A partir de ahí subió a la zona de máximos, no pudo superar, otra vez comenzó a retroceder y ahora la tenemos nuevamente rebotando desde la línea tendencial. Veremos si va a buscar nuevamente esta zona de máximos y deberíamos ver una superación al alza para darle impulso al sector y darle impulso también justamente a Coca-Cola para salir de este periodo prácticamente lateral con muchas subas y bajas en el medio, pero sin grandes movimientos. Salir de esa lateralización para dar lugar a un nuevo impulso de suba y poder marcar nuevos máximos. Otra muy interesante de este sector es Mondelez, una empresa de alfajores, galletitas y demás. Si ustedes van al supermercado y observan distintos productos de este estilo y miran la etiqueta, la dan vuelta, van a ver que la mitad dice Mondelez. Una empresa multinacional muy grande, podemos ver que viene en una tendencia también lateral porque está cotizando al mismo precio al cual llegó a cotizar en mayo del año 2021, después
marcó máximo, después cayó, recuperó y tuvo una importante caída desde julio del año pasado hasta la zona de soporte en torno a los $52. La habíamos mencionado acá en el último episodio de Mercado Salvaje y efectivamente reconoció este nivel de soporte y viene subiendo fuertemente durante las 2 primeras semanas del año 2026, ya acumulando una suba cercana al 8% en dólares. Muy interesante ver qué pasa acá, ¿no? Con la media de 22 semanas. Si esto funciona de soporte o si tenemos un quiebre al alza que nos consolide esta salida alcista. Otro papel interesante del sector es Home Depot, que cotiza con el ticker HD. Podemos observar un tremendo velón verde correspondiente a la primera semana del año 2026 y esta última semana extendiendo las subas, aún en un contexto donde estuvimos viendo sin grandes movimientos a nivel general en Wall Street. Esta última semana superando al alza la media de 22 semanas y de esta manera se vuelve a posar por arriba de los 3 promedios móviles de relevancia que venimos observando. Otro sector que también ha arrancado con el pie derecho el año 2026 es el sector de consumo de la salud. También un sector muy rezagado, cotizando a nivel general en múltiplos de evaluación bastante bajos, ejemplo Pfizer, ejemplo United Health Group, y podemos ver que ha arrancado el año marcando nuevos máximos históricos con este mechazo que después recortó la mitad de la suba, esta última semana negativo, con lo cual viene un poco trunca la salida, pero arrancando el año en variación positiva al fin. Destacadas del sector podemos mencionar por supuesto a Merck & Company con el ticker MRK, que desde mediados del año pasado que hizo piso en la zona de los $74 y desde ahí viene desplegando una importante recuperación. Ya la tenemos operando arriba de la media de 200 semanas, de la media de 200 días y de la media de 22 semanas. Tenemos el cruce alcista de la media de 22 semanas por sobre la media de 200 días. Acá ya hay una clara tendencia alcista. Simplemente habría que esperar algún tipo de retroceso para subirse a esta ola a quien le interese estar posicionado en este activo. Otra destacable de este sector sin lugar a dudas que es Pfizer, cotizando con el ticker PFE, que tiene además un muy buen dividendo. Hoy cotiza a un dividend yield cercano al 6,8%, sumamente interesante, y también vemos por revalorización de precio un nivel interesante de precio, ¿no? Tuvimos todo un importante ciclo bajista que se profundizó aún más hasta mayo del año 2025 y desde esa zona de precio viene recuperando despacito, pasito a pasito, pero sin perder el ritmo de suba. Podría todavía seguir subiendo, ir a buscar la zona de la media de 200 semanas y tendría ahí un potencial de suba en torno al 15%. Por último vamos a ver el sector energético, que engloba a las principales empresas petroleras de Estados Unidos, muy vinculado por supuesto este negocio al precio del petróleo a nivel internacional. Observemos que era un sector que venía medio lateral, con un nivel de resistencia que acá está marcado, no sé si llega a verse, toda esta línea de acá, un nivel importante de resistencia que no se podía superar desde principios del año 2024 y arranca el año 2026 superando al alza estos niveles y marcando nuevos máximos históricos, con lo cual nos marca acá el pulso de que el sector energético, si continúa con esta dinámica, puede llegar a andar muy bien para el año 2026. De esta manera estuvimos haciendo el repaso por Wall Street, donde a nivel general podemos decir que sigue firme la tendencia alcista en los principales índices del mercado de Estados Unidos, un inicio de año mayormente positivo, con el S&P 500 acumulando una suba de un 1,38%. Predominan por supuesto las small caps, con el Russell 2000 subiendo casi un 8% durante estas 2 primeras semanas del año, y también hay una clara rotación de sectores, ya que podemos observar al Nasdaq subiendo un 1,1%, mientras que el índice Dow Jones subiendo casi un 3%. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, sector tecnológico y financiero, algunos activos en pausa y otros ya en terreno de corrección, mientras que sectores como consumo masivo y salud, que habían quedado bastante rezagados, comienzan a recuperar terreno, algunos todavía en tendencia bajista con importante potencial de recuperación y algunos ya dando señales de cambio de tendencia. Por último, sector energía,
rompe cuadro lateral al alza que venía hace prácticamente 2 años de la mano de una ligera suba en el precio del petróleo WTI. En lo que respecta al contexto, datos y eventos de relevancia, podemos destacar lo que fue el informe de mercado laboral en Estados Unidos publicado el 9 de enero, donde por un lado destacamos lo que fue la creación de nuevos puestos de trabajo con las nóminas no agrícolas, que representa aproximadamente el 80% del mercado laboral en Estados Unidos, y podemos observar que fue un dato malo, un dato débil, ya que arrojó una creación de 50.000 nóminas por debajo de las previsiones, por debajo del mes anterior, y marcando también una gran tendencia de debilitamiento en el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo que viene desde mayo del año pasado. Incluso está muy por debajo del promedio histórico, que se encuentra entre 150.000 y 200.000. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo trajo una sorpresa positiva de la mano de una caída en la tasa de participación laboral. La tasa de desempleo en el año 2025 cerró en 4,4%, por debajo de lo previsto, desacelerando con respecto al 4,5% de la lectura anterior y rompiendo una racha de suba de 4 meses consecutivos. De esta manera, el reporte laboral dejó señales mixtas. Por un lado, se ve que continúa la tendencia de desaceleración en el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo, pero por otro lado, la tasa de desempleo todavía se mantiene en niveles de pleno empleo. Tengamos en cuenta que el nivel promedio de desempleo en Estados Unidos estuvo siempre en torno al 5,5%. Hoy estamos más de 100 puntos básicos por debajo de ese nivel. Entonces, no hay una señal de alerta todavía en lo que es el nivel de desempleo, pero sí que hay una señal de cautela con respecto a lo que es el nivel de creación de nuevos puestos de trabajo. Si esa debilidad se sigue extendiendo, y va a terminar consecuentemente impactando en un salto de la tasa de desempleo. Las señales referidas a la actividad económica siguen mostrando una economía sólida en Estados Unidos. Observemos lo que fue el dato del índice PMI del sector servicios, sector más representativo de la economía norteamericana, trajo sorpresa positiva con una lectura de 54,4, mayor a lo previsto, acelerando con respecto al mes anterior, y el dato más fuerte desde mediados del año pasado. Tengamos en cuenta que este dato, siempre que dé por arriba de 50, nos indica una expansión en la actividad y por debajo de 50 contracción. No solamente estuvo por arriba de 50, sino que aceleró el ritmo de crecimiento, dato que viene muy de la mano con la última lectura de crecimiento del PBI, que está dando señales de que la economía norteamericana muy probablemente durante el último trimestre del 2025 creció a un ritmo superior al 3% anual. Recordemos que las proyecciones que hizo la Reserva Federal en la última reunión de diciembre del año pasado, se ajustó al alza la proyección de crecimiento económico para Estados Unidos, lo que es la estimación de crecimiento económico que hace la Reserva Federal de Atlanta, está estimando también un crecimiento en torno al 3% anualizado para el año 2026, y eso se refleja también en las expectativas del mercado. Observemos que actualmente las estimaciones están apuntando a que las ganancias corporativas de las empresas de Estados Unidos crezcan a un ritmo del 14,8% interanual durante el año 2026. Por otro lado, tuvimos lo que fue el dato de inflación, índice IPC, índice de precios al consumidor en Estados Unidos, que vino, la verdad, muy en línea con las expectativas y pasó sin pena ni gloria. La inflación mensual correspondiente a diciembre arrojó un 0,3%, en línea a lo previsto e igual con respecto al mes anterior, y de esta manera la lectura interanual se ubicó en el 2,7%, también en línea a lo previsto y al mes anterior. Observemos que hace aproximadamente un año y medio que la inflación de Estados Unidos viene estancada en torno al 2,5-3%, todavía a niveles por arriba del target objetivo de la Reserva Federal, pero no vemos una tendencia de aceleración en los precios, que creo que es lo más importante. De esta manera, con señales positivas con respecto a la economía norteamericana, que muestra un ritmo de crecimiento sólido. Datos mixtos respecto al mercado laboral, pero todavía una tasa de desempleo en niveles de pleno empleo. Y datos neutrales con respecto a la inflación, con una inflación estable pero todavía arriba del target objetivo de la Reserva Federal, vemos que en este contexto las tasas de Estados Unidos, es decir, los rendimientos de los treasuries norteamericanos, arrancaron el año 2026 al alza en toda la curva. El rendimiento a 2, 5 y 10 años arrancaron subiendo estas últimas 2 semanas. De todos modos, si ampliamos la foto y miramos el movimiento desde inicio del año 2024, es decir, los últimos 2 años, podemos ver que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos vienen
con una tendencia bajista en consonancia con el ciclo de recorte de la tasa de interés, lo que podríamos llegar a interpretar que este movimiento al alza de corto plazo es simplemente un movimiento contratendencial para después continuar con la predominancia bajista. Esta mirada va muy de la mano con las expectativas del mercado, mirando lo que son las expectativas del mercado de futuros sobre fondos federales, donde podemos ver que siguen descontando como escenario de máxima probabilidad un escenario de mayores recortes sobre la tasa de interés durante el año 2026, entre 1 o 2 recortes sobre los niveles actuales. Observemos que el nivel actual está en 3,5-3,75% y el mercado de futuros sobre fondos federales empieza a descontar el primer recorte a partir de junio de este año, con máxima probabilidad ya para septiembre-octubre. Y luego está bastante peleado en si habrá un recorte más para finales del año. Observemos que aproximadamente un 40% se ubica en tan solo un recorte y aproximadamente un 60% en que pueda haber 2 recortes para el año 2026. De esta manera, la Reserva Federal estaría priorizando la salud del mercado laboral frente a esta debilidad en el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo, y mientras no haya una disparada de la inflación, podríamos dar por escenario más probable que efectivamente la Fed continúe en su ciclo de recorte de tasa. En líneas generales, entonces, el contexto como inicio del año 2026 pinta una economía norteamericana sólida, con señales positivas en cuanto a actividad y una proyección de crecimiento fuerte para el año 2026 por arriba del promedio histórico de crecimiento, más cerca del 3% anualizado. Esto va en consonancia con una expectativa muy positiva con respecto a los beneficios por acción de las compañías de Estados Unidos, que están apuntando a un ritmo de crecimiento en torno al 14,8% interanual, un crecimiento fuerte de doble dígito. En cuanto a lo que es mercado laboral, el nivel de desempleo sigue en niveles de pleno empleo, pero hay una marcada tendencia en desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo. Respecto a la inflación, está estancada entre el 2,5% y 3%, mientras no haya una disparada por arriba del 3%, probablemente la Reserva Federal continúe priorizando la salud del mercado laboral. Tasas de la Reserva Federal, en este sentido, se mantiene el escenario base de un recorte para el año 2026 hacia el rango del 3%-3,25%. De cara a la próxima semana, lo que se viene para el mercado norteamericano, recordemos, día el lunes 19 de enero, feriado en Estados Unidos, con lo cual no va a haber mercado, no abre Wall Street, sí abre el mercado local, pero no tenemos la referencia del norte. Día miércoles hay una conferencia de prensa de Trump, así que veremos qué dice el peluca. Día jueves, dato más importante, segunda lectura del crecimiento del PBI en Estados Unidos, y el día viernes sale la publicación del PMI Servicios y PMI Manufacturero correspondientes al mes de enero, así que un dato de alta frecuencia para ver cómo se está moviendo el nivel de actividad. Sin embargo, lo más importante va a pasar por la temporada de balances, continúan llegando resultados trimestrales y la semana que viene tenemos algunas empresas de alto calibre para destacar, como por ejemplo Netflix el día martes después del cierre de mercado, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Intel el día jueves. Pasemos ahora sí a lo que es la mirada correspondiente a mercados emergentes, y para eso vamos a ver primero los precios de los commodities, ya que tengamos en cuenta que muchos de los países emergentes son ricos en recursos, exportan materia prima, con lo cual el desempeño de su economía está muy ligado al precio internacional de estas materias primas. En este sentido vamos a observar en primer lugar lo que es el precio del petróleo. Para eso observamos el precio del WTI, que podemos observar está cotizando en torno a los $60 por barril. Observemos que el precio del petróleo viene en una tendencia bajista hace aproximadamente 4 años desde el principio del año 2022. Tuvimos 2022, 23, 24 y 25 de tendencia bajista, y de momento esa tendencia bajista no se ha roto. Podemos ver que muy claramente se viene moviendo por una gran uña bajista, con toda esta zona de techo que no ha sido superada y todo este nivel de piso que ya tiene 3 contactos, con lo cual está totalmente validada. Cabe mencionar acá también el acontecimiento sucedido a inicios de este año con respecto a lo que fue la operación militar comandada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que actualmente está secuestrado en los Estados Unidos y va a ser juzgado en un tribunal en Manhattan. Y actualmente hay una presidenta interina en Venezuela. Recordemos, este año hay elecciones en Venezuela y obviamente Estados Unidos lo que quiere es impulsar a la candidata de derecha, que es Corina Machado.
Acá hay que tener en cuenta qué implicancias puede llegar a tener este acontecimiento y puntualmente sobre el precio del petróleo. Inicialmente se creía que esto podía llegar a desencadenar una fuerte caída del precio del petróleo porque si se levantan las sanciones, los bloqueos comerciales a Venezuela, eso podría inyectar mayor oferta en el mercado global de petróleo o si se reactiva la infraestructura energética. Sin embargo, tengamos en cuenta que Venezuela hoy en día produce aproximadamente entre 700.000 y 800.000 barriles de petróleo por día, mientras que la producción global está en torno a los 100 millones de barriles por día, es decir, que no llega ni al 1%. Ahí vemos que el impacto es muy bajo de lo que puede llegar a tener sobre el precio internacional del petróleo. Por otro lado, en las mejores épocas de Venezuela había llegado a producir cerca de 3 millones de barriles por día, es decir, que incluso si se realizaran todas las inversiones necesarias, si se reconstruyera toda la infraestructura energética de Venezuela y volviera a su nivel máximo de producción, sería de un 3% del suministro global, también un nivel insignificante para impactar fuertemente en el precio del petróleo. De esta manera podemos llegar a inducir o concluir de que la irrupción de Estados Unidos comandada por Donald Trump en Venezuela no responde tanto a un interés de modificar o manipular el precio del petróleo, sino más bien a una movida geopolítica que fortalece claramente el liderazgo de Trump dentro de la región de Latinoamérica, de esta área de incidencia, y lo posiciona también muy fuerte como el líder de América Latina. Además, cabe señalar que ni Rusia ni China, que podrían ser los aliados de Venezuela, tuvieron alguna respuesta o presentaron oposición fuerte a las acciones de Donald Trump, con lo cual es una movida más bien de agenda política que de recursos estratégicos o de querer mover el precio del petróleo. Dicho y hecho, si miramos lo que es el gráfico del petróleo, podemos ver que no hubo ninguna caída e incluso viene operando al alza en lo que va del año 2026 tras haber tocado lo que es el piso de esta cuña bajista. Así que muy interesante ir siguiendo de cerca el precio del petróleo, porque si tuviéramos consecuentemente una ruptura al alza de esta gran cuña bajista, quizás de resolución alcista, sería una clara señal de que 2026 puede ser un año alcista para el petróleo y para el sector energético en general. Complementando con lo que fue la mirada del precio del petróleo, hay que mirar este índice que es el DBC Index, que es un índice que engloba el precio de diferentes commodities a nivel global, tanto de la industria energética como petróleo, gas, uranio, de la industria de metales preciosos y minerales como puede ser oro, cobre, plata, hierro, aluminio, también todo lo que son productos agrícolas, soja, maíz, trigo y demás. Podemos observar acá un movimiento muy interesante, muy llamativo a tener en cuenta, que nos está hablando de una posible tendencia alcista en los commodities a nivel general. Veamos que hubo 3 años de lateralización para el índice de commodities, ¿sí? Vemos toda lateralización y cómo arranca el año 2026 rompiendo al alza la zona superior de este cuadro lateral, lo que nos puede llegar a estar dando una señal de salida alcista y de un nuevo ciclo de suba para el precio de los commodities. En este contexto tenemos un índice EWZ ETF del mercado de Brasil que continúa en una tendencia alcista de corto plazo desde enero del año 2025, con esta salida en forma de canal alcista actualmente cerca del techo del canal, con lo cual de corto plazo puede estar cerca de un nivel de resistencia. Sin embargo, lo más importante es esto de acá. ¿Qué es esto? Una ruptura al alza de toda esta línea de tendencia bajista que tuvo una duración de 17 años, con lo cual podemos estar frente a un importante cambio de tendencia estructural de largo plazo para el mercado de Brasil, que justamente podría ir de la mano con esta salida alcista en el precio de los commodities. Si miramos ahora lo que es el mercado de China, mirando el ETF FXI, que engloba a las empresas de mayor capitalización bursátil de China, podemos ver en primer lugar que es un mercado súper cíclico, ha tenido muchos ciclos de suba y de baja, baja, suba, baja, suba, baja, suba. Actualmente estamos en un ciclo alcista desde inicios del año 2024, ya llevamos 2 años de suba y dentro de ese ciclo alcista de corto plazo estamos en una etapa de corrección hace ya 3 meses. Esta etapa de corrección podría ir a buscar toda esta línea tendencial alcista que viene funcionando de soporte, que además se podría encontrar con esta línea de soporte estática que ha sido resistencia anteriormente. Entonces, atención con el mercado de China porque se puede poner interesante. Tendencia alcista, ciclo alcista,
con un movimiento de corrección de corto plazo es la oportunidad para entrar a la ola de suba. En este contexto entonces, con inicio de año alcista para los commodities, posible cambio de tendencia estructural de largo plazo para el mercado de Brasil y ciclo alcista vigente en China, podemos ver el ETF EM de mercados emergentes, que engloba activos principalmente de China, Taiwán, India, Corea del Sur y Brasil, arrancando el año fuertemente positivo con una importante suba. Observemos, este es el gráfico en visión mensual y podemos ver que está en una especie de canal alcista desde el año 2016. En el medio tuvo importantes ciclos de suba y de baja con duración de años y actualmente estamos en un claro ciclo alcista todavía con recorrido para ir a buscar el techo de la figura. En conclusión, en lo que respecta a mercados emergentes, desde mi visión tengo una perspectiva muy optimista para este año 2026, un inicio de año fuertemente alcista con el ETF EM subiendo casi un 6% en 2 semanas, China y Brasil en ciclo alcista desde la mirada técnica, el índice DBC de commodities rompiendo un cuadro lateral después de 3 años al alza y además el contexto global con viento a favor, con un ciclo de baja de tasas en Estados Unidos y debilidad del dólar estadounidense. Por último y para finalizar el primer episodio de esta nueva temporada, no podíamos dejarlo sin hacer un análisis puntual de alguna empresa en particular y vamos en este episodio con un análisis breve pero conciso de Microsoft, que como vimos anteriormente ha experimentado una importante corrección en el precio y puede llegar a estar presentando una buena oportunidad de inversión. Microsoft, una de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, empresa multinacional que cotiza con el ticker MSFT en la bolsa de los Estados Unidos, tiene una capitalización bursátil de más de 3.4 billones de dólares, paga un dividendo actualmente con un dividend yield en torno al 0,8% y hoy cotiza a un múltiplo de 32. Observando el gráfico en visión semanal, vemos que Microsoft desde el año 2021, estamos mirando el gráfico, tiene una clara tendencia alcista con importantes correcciones en el medio, pero tendencia de suba que sigue vigente. Actualmente viene corrigiendo ya un 17% desde la zona de máximos históricos, cotizando en torno a los $460 por acción. Un nivel de relevancia ya que había sido resistencia previamente y ahora puede llegar a funcionar de soporte. Caso contrario, daría una señal de profundización de la baja y eso habilitaría ir a buscar la zona de la media de 200 semanas, un promedio móvil de relevancia para la tendencia estructural alcista de fondo, ya que ha sido nivel de soporte a lo largo de toda la historia para este activo. Repasando rápidamente el negocio de la compañía, Microsoft es una de las gigantes tecnológicas con un negocio muy diversificado y genera ingresos mediante distintas unidades de negocio. Tenemos todo lo que responde al paquete de Microsoft 365, un negocio de suscripciones que genera ingresos recurrentes. Acá tenemos todo lo que es Excel, Word, PowerPoint, donde los clientes pagan una suscripción mensual o anual y tienen acceso a todas las herramientas de la compañía. Acá el único competidor dentro de la industria es Google con Google Workspace, pero Microsoft sigue siendo el líder dentro de la industria. Después tenemos todo lo que es la plataforma de LinkedIn, donde cobra por publicidad dentro de la plataforma y por el pago de suscripciones premium. Actualmente esta es la unidad de negocio que mayores ingresos le genera a la compañía y viene creciendo a un ritmo del 16% a nivel interanual. Después tenemos todo lo que corresponde al segmento de Cloud Computing vinculado a todo lo que es la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos y vinculado al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, el segmento de mayor ritmo de crecimiento, llegando a crecer a un ritmo del 26% a nivel interanual, y en menor medida tenemos todo lo que es el segmento de computación con lo que es el sistema operativo de Windows y dispositivos como es la Xbox para videojuegos. Esta unidad de negocio representa un menor porcentaje sobre el total de los ingresos y además tiene un ritmo de crecimiento menor en torno al 9%. Focalizando en lo que es el ritmo de crecimiento de la compañía, podemos ver algo muy interesante, que en los últimos 15 años el ritmo de crecimiento anual y compuesto en ingresos ha sido del 12%, sin embargo en los últimos 5 años ha acelerado ese ritmo de crecimiento
con un promedio de crecimiento anual y compuesto del 17%, principalmente de la mano del segmento cloud. Uno de los puntos fuertes de esta empresa son sus márgenes de rentabilidad, tiene márgenes altos y además los sabe mantener a lo largo del tiempo. Observemos un margen bruto en torno al 68%, un margen operativo entre 40 y 45%, margen neto en torno al 35% y un margen de cash flow que observemos ha ido disminuyendo durante los últimos años, y esto se debe justamente a el aumento del CAPEX, la inversión en capital que está haciendo la compañía para el desarrollo de infraestructura en inteligencia artificial. Con respecto a lo que es retribución al accionista y política de recompra de acciones, ya hablamos anteriormente que paga dividendos, actualmente cotizando un yield en torno al 0,8% anual, y además recompra acciones propias a un ritmo constante, no muy alto, pero que se sostiene a lo largo de los últimos años. Un ritmo de recompra promedio durante los últimos 5 años en torno al 0,5% sobre el total de las acciones. Esta recompra de acciones propias en conjunto con los márgenes de rentabilidad que tiene la empresa ha generado que el ritmo de crecimiento en los beneficios por acción de la compañía durante los últimos 6 años ha sido mucho mayor que el ritmo de crecimiento en los ingresos. Podemos observar un ritmo de crecimiento anual y compuesto durante los últimos 10 años de un 35%. En cuanto a lo que es la posición financiera de Microsoft, podemos observar que actualmente tiene caja e inversiones de corto plazo en torno a 102 mil millones de dólares y una deuda total de largo plazo de aproximadamente 120 mil millones de dólares, lo que resulta en una deuda total de aproximadamente 18 mil millones de dólares, un nivel totalmente manejable para una compañía que factura cerca de 280 mil millones de dólares al año. Esto es deuda de largo plazo, ¿no? Que lo tiene que pagar todo en este momento. Y si miramos ratios de solvencia y liquidez, es una empresa que tiene muy buena posición financiera. Un ratio de deuda sobre equity de 0,3, un ratio de deuda sobre EBITDA de 0,7, es decir, con el EBITDA que generan 12 meses puede pagar toda su deuda. Y después tiene ratios de solvencia saludables con un quick ratio de 1,25 y un current ratio de 1,4. En cuanto a lo que es la valoración, arrancamos primero con un pantallazo general mirando los principales ratios de evaluación, donde podemos observar que está cotizando un ratio PER en torno a 32,7, que es el más bajo, exceptuando el año 2022, donde las acciones llegaron a caer un 6% en el año en todo el mercado bajista que tuvimos durante el año 2022. Cotiza un forward PER, es decir, con la proyección de crecimiento en ganancias para este año de 27,6, que también es el más bajo desde el año 2022. Un precio sobre ventas de 11,6, que también es el más bajo exceptuando 2022. Y un price to book value de 9,4, que es el más bajo de los últimos años, incluso el año 2022. Con lo cual, desde esta mirada bastante simplista, ya nos puede estar dando la idea de que está cotizando a ratio de evaluación interesantes. Por último, planteamos una estimación de valor mediante proyección de precio por múltiplo PER. En esta estimación de valor vamos a plantear un escenario donde la compañía crece durante el año 2026 y 2027 a un ritmo del 14% anual en ingresos, luego desacelera los próximos 2 años a un ritmo del 12% y desacelera aún más el último año a un ritmo del 10%, considerando que la empresa viene creciendo a un ritmo del 17% durante los últimos 5 años, es decir, es una estimación bastante conservadora. Luego dejamos un margen neto estable en el 35%, en línea con el promedio de los últimos años, un ritmo de recompra de acciones de un 0,2% anual promedio para los próximos años, que está por debajo del ritmo de recompra que ha tenido los últimos años la compañía, y una valoración PER de 30, que es menor a la actual, que está en 32, y menor al promedio histórico, ya que Microsoft es una compañía que ha cotizado a un múltiplo PER en torno a 36 promedio durante los últimos años. Bajo esta estimación bastante conservadora, nos estaría dando un precio objetivo por acción dentro de 5 años de $717, con un potencial de suba desde la cotización actual de un 56%, que en caso efectivamente de alcanzarla dentro de 5 años, nos estaría dando un rendimiento anual y compuesto del 12%. En líneas generales, podemos decir que no es una ganga, que no está regalada como para tirarse de cabeza, pero sí que ofrece un ratio de riesgo-beneficio bastante interesante, sobre todo considerando que es una estimación bastante conservadora
para una de las empresas más grandes del mundo con un negocio excelente. Excelente, Nico. Muchas gracias a todos. Les pido que pongan un me gusta a este primer programa del 2026 de Mercado Salvaje y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre, y gracias, salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.